El Señor le siga bendiciendo en esta hora. Estamos agradecidos con el Señor porque todavía usted nos sintoniza en esta hora. Vamos a estudiar la epístola de los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo. Estaremos estudiando en esta hora Colosenses 2, capítulo 2, versículo 1 al 8. Así que, como dijimos al comienzo, el cristianismo siempre está en peligro de avanzar entre dos peligros extremos. Por una parte se encuentra en el peligro de evaporarse a una filosofía y entonces se convierte solo en un vapor que se desvanece. Y está el peligro opuesto, que se congela en una forma y se convierta nada más que en un rito. Cada uno de esos extremos constituye un verdadero peligro, porque el Señor Jesús se calificó a sí mismo como el agua de vida. Él no se comparó con el vapor ni con el hielo. Ninguno de ellos puede mantener la vida, por eso necesitamos estar prevenidos contra la tendencia hacia la filosofía y la tendencia del ritualismo. El cristianismo es en Cristo Jesús. Que este estudio sea de bendición para su vida espiritual, que usted pueda crecer, aprender, discernir las cosas espirituales, que todos los que nos escuchan de una o de otra forma, que el Señor les siga bendiciendo y que este estudio de esta epístola del apóstol Pablo sea de bendición en su vida. Vamos a ver los errores que habían en aquella iglesia de Colosa. Había 5 errores que ponían en peligro a la iglesia de los colosenses y el apóstol Pablo trató en este capítulo. El primer error que podemos ver, el primero de ellos eran las palabras persuasivas, y eso lo tenemos en los versículos 4 al 7 del capítulo 2. El segundo error era la filosofía en los versículos del 8 al 13. El tercer peligro era el legalismo, del versículo 14 al 17, y luego el cuarto peligro era el misticismo en los versículos 18 y 19, y finalmente el quinto lugar lo encontramos el asceticismo en el versículo 20 al 23. Y diríamos que estas tendencias constituyen también un peligro en la actualidad. Creemos que la mayoría de nosotros podía sentarse y tomar este capítulo, leerlo detenidamente y hacer un inventario de nuestras vidas espirituales para ver en qué direcciones nos estamos dirigiendo, para ver si nos hemos deslizado hacia uno de estos sistemas de actualidad. Gran cantidad de aquellos llamados creyentes en la Biblia se han desplazado hacia uno de los dos extremos de estos sistemas mencionados aquí. Leemos pues lo que dice el primer versículo que inicia en esta sección de 15 versículos en el capítulo 2 de la epístola de los Colosenses, en el cual comienza a presentarse a Cristo. Es la respuesta a la filosofía, una respuesta para la mente. Quiero pues que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora, la Odisea se encontraba cerca de Colosas. Uno se puede situar en un lugar elevado a la Odisea y mirar a través de un extenso valle. Allí, a lo largo de las montañas de las puertas de Frigia, que conducen al oriente, se encuentran las ruinas de Colosa. Era una gran ciudad, pero no tanto como la Odisea. En la Odisea estaba una de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Era la iglesia que fue descrita como tibia. La palabra conflicto se puede traducir también por agonía, la oración de la agonía. El apóstol Pablo podía ver aquí que existía un grave peligro en Colosa y en la Odisea, lo cual le causó un gran conflicto en su corazón. Los cristianos estaban en peligro de dirigirse en una de las dos direcciones peligrosas que mencionamos anteriormente. Este peligro persiste en la actualidad y necesitamos muchas de esas oraciones agonizantes por la iglesia de nuestro tiempo. Esta situación explica por qué encontramos que en el libro de Apocalipsis, al hablar de la iglesia la Odisea, se destacó la condición de tibieza espiritualmente, porque habían perdido la vista a la persona de Cristo. Cristo es la respuesta para la mente del hombre. Él es también la respuesta para el corazón humano. Veamos la frase, por todos los que nunca han visto mi rostro. Colosa se encuentra a unos 170 kilómetros hacia el interior del territorio de la antigua Éfeso. Cuando Pablo recorrió esta zona, cosa que hizo en 2 ocasiones, no llegó hasta Colosa o la Odisea. Incluso cuando intentó entrar en Asia, en su segundo viaje misionero, el Espíritu de Dios se lo prohibió.
Así que él se volvió y tomó la ruta del norte. Entonces, cuando llegó en su tercer viaje misionero, viajando a pie, tomó nuevamente la ruta del norte, posiblemente porque estaba familiarizado con ella. Queda claro que no había estado, porque escribió esta frase referente a los que nunca habían visto su rostro. Estas palabras podrían significar que muchos creyentes nuevos se habían agregado a la iglesia desde que él había estado allí, y por lo tanto no le habían conocido. Pero esta interpretación es altamente improbable. Creemos que estas palabras nos indican que Pablo nunca había estado allí. Continuamos leyendo este versículo 2 en este segundo capítulo. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre y de Cristo. Veamos la frase, para que sean consolados sus corazones. Corazón indica la totalidad del hombre interior. Eso quiere decir la toda naturaleza propulsora del hombre. El apóstol estaba orando para que sus corazones, que la totalidad de su persona fuera consolada. Esa es nuestra humanidad, que sus corazones, que su humanidad. Unidos en amor significa aquí una unión muy compacta. El amor les traería a unos y a otros hacia la unidad. Después de todo, una iglesia no está unida por dones o incluso por lo que hoy llamaríamos espiritualidad. El vínculo que une a los creyentes es el amor. Ese es el cemento que nos mantiene unidos. Luego Pablo dijo a continuación en este versículo 2 que alcancen todas las riquezas en el pleno entendimiento. En otra versión traducida dice, riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Esta expresión plena de seguridad es muy interesante y literalmente quiere decir navegar a toda vela. Implica que los creyentes deben avanzar espiritualmente, tienen que avanzar para cumplir los propósitos de Dios. Y en la parte final de este versículo 2, Pablo continuó diciendo a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Otra traducción lo expresa así. El misterio de Dios, es decir, de Cristo, creemos que esto que es un significado correcto. Pero ¿cuál es el misterio de Dios y de Cristo? La iglesia es el misterio, porque no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Dios iba a salvar a los gentiles, lo cual se expresó claramente en el Antiguo Testamento y Él los salvó. Pero en el día de Pentecostés Dios comenzó algo nuevo. Comenzó a llamar a un grupo de personas reuniéndolos en un cuerpo de creyentes, bautizándolos por el Espíritu Santo en ese cuerpo. Esto es lo que Pablo estaba explicando en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, donde dijo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo tenía un cuerpo físico mientras estaba aquí en la tierra, y hoy Él tiene en el mundo un cuerpo espiritual. Ese cuerpo es el cuerpo de los creyentes que han confiado en Él, y el cuerpo es llamado Cristo. Fue por tal motivo que el Señor le dijo a Saulo de Tarso, que después que sería el apóstol Pablo, en el camino hacia Damasco, ¿por qué me persigues? Saulo le estaba persiguiendo a él personalmente, porque la iglesia a quien Saulo perseguía era de Cristo, le pertenecía a Cristo. Este es pues el misterio de Dios, es decir, de Cristo. En 1 Corintios 12, Pablo continuó diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados en Cristo, identificándonos a Cristo, unidos a Cristo. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Este hecho es lo que trae unidad a la iglesia. A nosotros no se nos manda a elaborar la unidad de la iglesia. Es imposible unirse a una organización y esperar que esa organización produzca unidad de la iglesia. El Espíritu Santo ya ha hecho esa unidad. Él coloca a todos los creyentes en un cuerpo y a nosotros se nos pide que conservemos la unidad del Espíritu. Nuestro problema hoy es que no estamos guardando la unidad del Espíritu. Luego se nos dice en el versículo 3 de este capítulo 2 de la epístola a los Colosenses,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que todo lo que necesitamos está en Cristo. Si pudiéramos estar convencidos de ello, Él es el depósito de todo el conocimiento. Como adelantemos en nuestro breve bosquejo al principio de nuestro programa, Pablo iba a tratar sobre 5 errores que ponían en peligro aquella iglesia. En primer lugar, entre versículo 4 al 7, Pablo expuso el error de las palabras persuasivas. Lo podemos leer en el versículo 4 que dice: esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Ahora Pablo iba a tratar el asunto de la filosofía y de las palabras persuasivas. En algunos centros de estudio, la filosofía y la psicología han sustituido a la Biblia y ello ha resultado un elemento persuasivo para algunos jóvenes estudiantes. El problema no es que conozcan a filósofos y psicólogos y los conceptos que ellos enseñaron. Lo grave es lo que poco que conocen sobre la Biblia y el hecho de que en muchos esos conocimientos hayan desplazado la Biblia de su lugar central en la formación de un cristiano. Y esto constituye un problema y sus consecuencias están a la vista. Existía el mismo problema en Colosas, también en la Odisea. Y aquel problema fue la causa de la extinción de la iglesia en Colosa. E hizo de la iglesia y en la Odisea la más débil de las 7 iglesias de Asia Menor. Esta última era la que se encontraba en la peor condición espiritual y sin embargo sus miembros creían que se encontraba en una buena condición. Estas ciudades eran ricas, se encontraban en una buena situación económica, se jactaban de su riqueza, de la opulencia en que vivía y de su conocimiento, pero eran ciegas en cuanto a la verdad de su condición espiritual. Pablo les advirtió entonces que no se dejarían engañar por palabras y argumentos persuasivos o capciosos. Engañar implica convertir a alguien en una víctima. Las palabras persuasivas forman parte de una oratoria elaborada y agradable. Algunos cristianos prefieren escuchar hablar a aquellos que utilizan un lenguaje florido. Una exposición de este tipo les hace sentir bien. Un lenguaje atractivo no es malo, siempre y cuando pretenda ser un ejercicio de supuesta intelectualidad que obstaculiza una exposición clara de la palabra de Dios o que evite que esa palabra puede cumplir su objetivo de purificar, de señalar lo que está mal y debe ser corregido en nuestras vidas. Y Pablo entonces advirtió a todos los creyentes de todos los tiempos para que no se dejaran engatusar por palabras persuasivas. Tales palabras podrían hacer que mucha gente siguiera a ciertos individuos en vez de seguir a la palabra de Dios. Es como si siguieran al flautista de Amelín, que cuando comenzaba a tocar la gente lo seguía. Luego Pablo dice en el versículo 5 de este capítulo 2 de su epístola a los Colosenses: porque aún estoy ausente en cuerpo, pero no obstante en el espíritu. Estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. En esa época Pablo se había enterado de que la iglesia se estaba manteniendo firme. Veamos la frase: mirando vuestra buen orden. Ahora, ese orden es la palabra o el término militar que contiene la idea de estar alineados hombro a hombro. Y eso es lo que los creyentes deberían estar haciendo, manteniéndose firme hombro a hombro. En cambio, algunos tratan de socavar a otro cristiano o de aprovecharse de él. Luego el apóstol Pablo utilizó la palabra firmeza. Este término implica constituir un frente sólido, ser inamovible. La traducción literal podría ser un estereotipo, que es una idea aceptada comúnmente por una sociedad con carácter inmutable. Estereotipo es entonces lo contrario de algo movible. Pablo escribió de la misma idea a los Corintios en su primera carta, 15:58, diciéndole: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La iglesia en Colosa en aquel tiempo tenía esa reputación de firmeza y de estabilidad. Y Pablo quería que ellos continúen de esa manera.
y que no fueran arrastrados por la oratoria de algunos. En el versículo 6 dijo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en él. ¿Qué quiere decir ser salvo? ¿Qué significa ser cristiano? Algunos piensan que para salvarse una persona tiene que cumplir los 10 mandamientos. Estimado oyente, la salvación consiste en recibir a una persona y esa persona es Jesucristo. Y esa fue la expresión de que el apóstol usó en este versículo: habéis recibido al Señor Jesucristo. Y añadiendo andar en él, o sea, vivir en él, se trata de andar en el Espíritu y vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Andar no consiste en una sesión en un globo. Muchas personas creen que la vida cristiana es una experiencia grandiosa y abrumadora, irresistible, y que uno tiene que sentirse como un cohete que se dirige al espacio. No es de esa manera que se vive la vida cristiana. Se vive en su oficina, en el aula de estudio, en la calle, en el hogar, en la manera que uno se dirige de un lugar a otro en este transcurso. Así uno tiene que andar en Cristo hoy. Amigo oyente, que Dios nos conceda a usted y a mí al estar unidos a Él en nuestro caminar diario. Pablo continuó diciendo en el versículo 17: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados de la fe, así como habéis sido enseñados, rebosando de gratitud. La palabra arraigado nos recuerda un árbol arraigado, y un árbol es algo que tiene vida y tenemos que ser sobreedificados como una casa. Una casa no tiene vida, pero requiere fundamento sólido. En la carta de los Efesios, Pablo nos dice que el fundamento es Cristo. Ahora, habiendo recibido a Cristo, debemos andar en Él, y como estando arraigado, recibiendo nuestra vida en Él, como hace un árbol, y siendo edificado sobre Él, con nuestra fe apoyada en descanso sobre Él.